Ay, muchas gracias, mira, no vi. Gracias, Verónica. Entonces, bueno, vemos que es un periodo con Santana de muchas guerras y recuerden que, bueno, entra, se va a la presidencia, deja la presidencia a cargo ¿de quién? Valentín Gómez Farías, un personaje bien importante que después va a tener una gran repercusión en el siguiente periodo. Después de Santana, ¿quién va a llegar a la presidencia? Otro gran nombre. Ajá, luego de Tejada, pero ¿quién? El que va a cambiar de nuevo el país. A ver, espera, ahorita, me queda el entusiasmo, pero a ver, primero ajá, hubieron varios presidentes, Manuel de la Peña, Anastasio Bustamante. Entonces, esto nos habla también de una gran inestabilidad política, pero vamos a responder ahorita a la pregunta, ¿quién elegía a Santana? ¿Sí? Entonces, bueno, recuerden que no les gustó para nada lo que les señalaba de las reformas liberales, ¿no? Sí recuerdan que perjudicaban sobre todo a la iglesia y entonces se reforman las 7 leyes que van después de que se abole la constitución de ¿cuál? No vean, iniciar trabajando con neuronas. 1824, sí, porque quiero que se familiaricen. Vamos a estar repitiendo para que ustedes, cuando oigan una constitución, ya saben en qué año, cuáles fueron sus debilidades y quién la apoyó y quién no, ¿sí? Entonces, pero, entonces se vuelve conservador, ¿no? Después de que entra como liberal, Santana se vuelve conservador, pero inicia la guerra de Texas. Ya habíamos visto la clase pasada los antecedentes de este vasto territorio en esta parte, ¿no? Del sur bueno, al norte de México, que ya había, revisamos la clase pasada y cómo desde el siglo XIX, bueno, desde finales del siglo XVIII, ya había programas para tratar de poblar esa región que estaba pues asolada, estaba muy alejada y nadie se quería ir, pero sí población estadounidense. La guerra de Texas, vean, tuvo un gran inconveniente. La mayor parte del ejército, y eso era lo que nos hubieran hablado de testigos, y de que estaban ahí en la guerra de Texas, que el problema es que durante la campaña militar, el ejército estadounidense es un ejército bien formado, un ejército bien alimentado, un ejército formado como ejército, ¿sí? Porque acuérdense, están ellos defendiendo territorios y también tienen una idea expansionista porque son una colonia inglesa y los ingleses son eran un país pues colonialista. Entonces heredan esto y el problema del ejército de Santana es que era un ejército formado por leva. ¿Qué quiere decir? Cuando empiezan a incorporar, llegan a los pueblos y órale, todos los hombres mayores de 18 años se tienen que unir. O sea, sin formación militar, sin tal vez las capacidades, pero lo peor, no habían tantos de 18 años, entonces pues hasta los niños. Entonces el ejército se ha encontrado que había niños hasta de 13 años. ¿Se imaginan? Además, piensen en el territorio mexicano, ¿no? Vienen desde el centro y se van caminando hasta Texas. O sea, muchos llegan sin zapatos, ¿no? Y el problema es que ya llegan en invierno. Y el invierno en Estados Unidos, pues es terrible, no tienen ropa, no hay dinero, no hay alimentos. Entonces, ¿cómo íbamos a ganar una guerra? ¿Pero qué creen? ¿Cómo nos fue en las primeras incursiones en Texas? Bien. O sea, es increíble, ¿no?
que haya ganado primero en el Álamo. El Álamo está es una pequeña fortaleza, ¿no? Que donde tenían prisiones para, bueno, que funcionaran sí, como prisiones, ¿no? En el Álamo. Pero ¿qué sucede en el Álamo? Cuando llegan el ejército mexicano con Santana, ¿no? Y se encuentran estos primeros grupos de militares, los masacran, ¿no? Matan a todos los que hay. Y entonces es muy interesante porque si ustedes revisan la historia estadounidense y si ustedes tienen oportunidad de ir no recuerdo la fecha, a ver si alguien la tiene, cuando se ganó la guerra del Álamo, hay una celebran que gana México, ¿no? Bueno, ellos tienen ahí una frase así de célebre que fue una masacre lo que hizo México en ese territorio con los estadounidenses, pero después al final ellos ganan la guerra, ¿no? Entonces es una fiesta, es una celebración, y por eso es que los estadounidenses no quieren a Santana, y también ellos han contribuido a la mala fama. Pero cualquier, por ejemplo, museo que ustedes vayan a Texas, se van a encontrar los mapas, que bueno, nosotros sí nos da coraje, ¿no? Por todo el territorio. Dicen que hay un mito en que cuando, después de la firma de los tratados de Guadalupe Hidalgo, le enseñan a Santana los mapas de todo el territorio que se perdió, que se puso a llorar. No hay evidencias, pero es que, pues sí, le dolió, ¿no? También, bueno, había oído algo que se les había pasado, bueno, que ya no hubo oportunidad de comentarlo la clase pasada, pero bueno, van llegando, van ganando, porque sí es un buen estratega militar, Santana, ¿no? Por ahí oí que decían que era malo. No, fue bueno. El problema es cómo iba a ganar una guerra cuando no tienen las condiciones, y sin embargo, como nos lo dice su compañera, pues al principio sí ganaron territorio. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el error? ¿Te acuerdas? Creo que Santana se adelantó con sus tropas, pero no esperó a los demás, creo. Se confió, ¿no? De que iban ganando, se le iban ganando al ejército estadounidense, pero se confía y se adelantan, pero también se quedan dormidos. ¿No? Sí, Verónica, ¿te acuerdas? ¿Nos puedes contar eso? Pues no, ahí. Ajá. Y lo vi en los videos. Ajá. Estoy investigando. Y ajá, cuenta que después de confiarse se quedan y pues ellos confiaron lo que ya agarraron, pues se quedaron aquí. Lo que no sabían es que los otros ya venían en camino. Ajá, con Houston, ya venían en camino, ya con más gente, y los sorprenden, y entonces es cuando atrapan a Santana. Y los llevan presos. Se lo llevan preso, ¿no? Y entonces es en 1836 cuando lo obligan a firmar los tratados de Velasco. ¿Que el gobierno mexicano lo reconoce? ¿Esos tratados? No lo reconoce. Pero ya no había mucho por hacer porque todo Texas está poblado por pobladores estadounidenses, ¿no? Entonces es así como se pierde, y bueno, huye Santana, pero regresa derrotado al país, a la capital, y entonces se va a su hacienda Manga de Clara, ¿no? Bueno, después de eso, hay otro conflicto en el país. Está Anastasio Bustamante como presidente y sucede la guerra de los pasteles. ¿Cuál es el origen de esta guerra? O sea, con todas las guerras que había, aunque hubo, se dañaron pastelerías de franceses, ¿no? Y bueno, esto es importante porque de ahí viene también nuestra rica tradición gastronómica de los pasteles, de la pastelería francesa que se funde con la mexicana, ¿no? ¿Y qué más?
la pastelería reclamó también como dinero para el. Más fuerte. No se la pagaron y ya fue como una deuda. La pagaron hasta después, ¿no? Pero creo que eso fue solamente tomaron el pretexto del pastelero para empezar a llegar. Sí, es que imagínense, ya nuestro país está en la mira de Estados Unidos, de Inglaterra y de Francia, ¿no? Entonces, es para contextualizar y vean qué difícil situación tenemos y el que están buscando todos pretextos para invadir y quedarse con el territorio. Si se paga lo que reclamaban, la deuda pues realmente no es grande, y bueno, ahí se termina, pero sale en defensa Santana en esta guerra y incluso pierde ahí una pierna, ¿no? Que no me acuerdo si en este texto habla de qué pasó con la pierna, o sea, porque era un héroe, a pesar de todo, Santana era un héroe, o sea, tenía una gran fama con el ejército y era un hombre muy carismático, él a donde llegaba levantaba los ánimos para seguir peleando a pesar de que no tuvieran armas, ¿no? O sea, imagínense las características que debe tener una persona así para seguirla, ¿no? Ese era Santana, por eso le decían el seductor de la patria. Bueno, posteriormente, ¿no? Verónica, creo que querías comentar algo sobre la pierna. No, no era de la pierna, era de lo que decía Elisa, que realmente tomaron este pretexto, porque de lo que investigué, decía que la Francia tenía problemas con nuestro país. Ellos tenían problemas, pero no los habían resuelto. Entonces, aquí dice que el escrito dice que el 28 de marzo de 1837, Francia bloquea los puertos de Buenos Aires y Montevideo con el objetivo, según de mostrar que era infringida la invención de Buenos Aires, era un castigo militar para los mexicanos, por lo que habían provocado. Ajá, o sea, la injerencia que también tienen en el resto de América, ¿no? Bien, entonces, sí. No, pero es que pierda de poco del ejército y ahorita honestamente es exigida en el mundo militar Ajá. Cuando perdió la pierna, todos buscaban, agarraron la pierna y le hicieron una ceremonia a la pierna y una ceremonia militar y la llevaron a enterrar la pierna con honores, ¿no? Entonces, nada más para que vean lo que provocaba a una persona como Santana. Sí, pues las cosas no son como ahora, ¿no? Pero bueno, ahí está la pierna en el museo que nos señala su compañera. Bien, después de eso, en el 43 se cambia, o sea, se critican las 7 leyes por el exceso de poder que se le está dando al presidente y se cambian por las bases orgánicas. Sin embargo, ¿cuál es la crítica que se le hace a las bases orgánicas? El problema es que es un poder casi dictatorial para el presidente, ¿no? Se está concentrando más el poder en la presidencia, ¿sí? Bueno, después de eso vamos a iniciar otro periodo, otra guerra, la guerra con Estados Unidos en el 46. Ya habíamos visto quién es el presidente estadounidense que ya tiene la mira a expandirse hacia el territorio mexicano. ¿Cómo se llama? Acuérdense, ¿quién es ese presidente? James Polk. ¿Sí? Y él propone, le dice, se acerca a México
manda emisarios y les dice, ¿saben qué? Vamos a cambiar los límites territoriales, o sea, los límites que nos separan de México, y ahora el límite estaba antes más al norte, en el río Nueces. Y a ellos se les ocurre que mejor los límites estén en el río Bravo. ¿Sí? Y pues claro que México no acepta ese trato, o sea, como de, pues nada más me vienes a proponer eso, ¿no? Y se inicia la guerra, porque ahora ya tienen Texas, ahora vean lo que quieren. La Alta California y Nuevo México. ¿Por qué el interés en toda esta región? ¿Por qué creen? Para empezar, en Alta California encuentran pepitas de oro. Entonces, pues bueno, hay oro, les interesa, pero también ¿cuál es el otro motivo? Imagínense, esto es Estados Unidos. Vienen por eso. La salida ya para el Océano Pacífico. Necesitaban esa salida. Entonces ahora, pero ¿cómo se les ocurre iniciar la guerra con México por ese territorio? ¿Se acuerdan? Y ahí quienes fueron testigos de eso nos hubieran platicado también. ¿Qué es lo que sucede? Y la Alta California. Resulta que tras el gobierno desastroso de Santana, en el 44, se va al exilio, se va a Cuba, ¿no? Y estando en Cuba, se entera que Estados Unidos está en un conflicto de guerra con México, y entonces regresa para combatir. Y aquí, si vamos viendo, esta es una respuesta que dan incluso Lucas Alamán, lo escribe. Lucas Alamán, acuérdense, él es conservador y ha tenido un papel fundamental en cargos administrativos del país, porque él tenía la idea de hacer a México una potencia económica. ¿Sí? Con él empieza la industrialización. Incluso en Puebla, si ustedes han ido por la Constancia Mexicana, ¿no? Y todas estas áreas a donde podemos ver en Puebla edificios, bueno, construcciones de fábricas textiles, ¿no? La calle Esteban de Antuñano se llama porque es un empresario poblano que con apoyo del Banco de Avío que creó Lucas Alamán, se pensaba industrializar. O sea, y por ejemplo en Puebla era aprovechar los ríos que hay, somos una zona muy rica en ríos, para la industria textil. Y se llama la Constancia Mexicana, ¿quién sabe por qué? Sí, ubican la Constancia Mexicana. Ahora es museo de música. Está por, ¿sí saben dónde? ¿Sí lo ubican? ¿No? ¿No saben dónde está? Está por el área donde termina el Esteban de Antuñano y tampoco saben dónde está la calle Esteban de Antuñano, por donde está el Liverpool, pero ¿cómo se llama? Por el Boulevard Hermano Cerdán. Bueno, pues por esa zona, un poquito alejado, pero por ahí está. Dense un día la vuelta, está muy bonito el museo. Hay conciertos. Bueno, entonces es el ejemplo. Se le llamó, la Constancia Mexicana, porque todas las máquinas textiles venían de Inglaterra. Es ahí a donde está el desarrollo de la revolución industrial. Se traen las máquinas, pero 2 veces los barcos se hunden. Hasta la tercera vez es que las máquinas llegan. Entonces imaginan también la pérdida de dinero para los empresarios. Por eso le puso la Constancia Mexicana a Esteban Antuñano. Y bueno, él fue un empresario poblano que apostó por
por hacer crecer a Puebla y poner en el resto de México como una potencia económica, ¿no? Desde esa época. Entonces, estamos regresando de nuevo. ¿Por qué salió esto? Ya. Sí, que estaba. Ya, gracias. ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué hacía esto de no estar en la administración o teniendo el cargo de presidente? Lucas Alamán lo que escribe que es porque a lo que le gustaba a Santana era estar en la guerra, era estar en actos valientes, o sea, no quería estar en cuestiones administrativas porque para eso tenía gente que sabía hacerlo, ¿no? Como Valentín Gómez Farías. Entonces, él prefería estar ahí en la guerra porque quería le gustaba cómo la gente lo trataba y lo veía como un héroe, ¿no? Entonces, por eso es que siempre lo vemos al frente de todas las guerras, ¿no? A pesar de que pues ya no tenía una pierna en el 46 cuando empieza, pues aún así se va a combatir. Entonces ahora, ¿cómo empieza la guerra con Estados Unidos? Estados Unidos quiere estos territorios de México, entonces se le ocurre venir a mandar a un emisario para, pues, vender esa parte del territorio. Por supuesto que México responde que no se va a vender ningún territorio. Entonces planean que el ejército estadounidense vaya a los límites en la frontera. ¿Sí te acuerdas, Lindsay? Para que no los cuentes. ¿Qué pasó? No te gusta el chisme, Lindsay. Bueno, si tú te acuerdas de algún detalle más, me lo dices, ¿no? Entonces, se pasan en los límites de que ya es territorio mexicano y entonces el ejército mexicano les pide que se retiren porque están en territorio mexicano, ¿no? ¿Sí te acuerdas de eso, Verónica? ¿Y qué pasa, no? ¿Y qué pasa? Que los estadounidenses no obedecen y es más, empiezan a construir ahí un puerto. Entonces, oigan, pues eso enoja, ¿a poco no? Entonces empiezan a disparar. ¿Por qué? Porque la ley lo marca así, que si hay un invasor en territorio mexicano, se tiene que atacar. O sea, entonces eso hace el ejército mexicano y entonces Paul va al Congreso y les cuenta su versión. A los mexicanos atacado a estadounidenses. Se ha derramado sangre estadounidense en territorio estadounidense. Con eso pide dinero para iniciar una guerra contra México. Gran parte del Congreso estadounidense no aprueba la guerra. Incluso el presidente Lincoln, también él sabe que es un acto ilegal. Sin embargo, la mayoría del Congreso lo aprueba y es como inicia la guerra hacia México. Pero vean, o sea, no fue un agravio chiquito lo que dijeron. Realmente, si vemos este mapa, chicas, aquí está todos los frentes por los que vinieron, o sea, atacaron por mar y tierra, y no solo por el Golfo de México, sino por el Océano Pacífico. ¿Eso qué nos dice? ¿Es el reclamo de un agravio? No, eso es una expansión territorial, ¿no? Entonces, empiezan a avanzar por todos los frentes hacia México, llegan por los distintos puertos, toman el puerto de Veracruz, ahí hay un bombardeo. Es realmente una guerra muy dura, ellos vienen bien preparados para tomar el territorio mexicano, y entonces esto lo sabe Santana, y por eso es que decide regresar. Pero ¿dónde se forma el conflicto? Que está bloqueado, Estados Unidos bloquea el puerto de Veracruz, nadie puede entrar. Entonces, como viene Santana de La Habana, pues no puede entrar, pero es un hombre muy mañoso. Y entonces habla con uno de los agentes estadounidenses
para que le permitan el paso. ¿Alguien nos puede platicar qué pasó en ese acuerdo? ¿No? Bueno, pues el agente estadounidense le permite pasar, pero ¿por qué? Esto lo habla con el presidente de Estados Unidos y consideran que es conveniente porque saben la influencia que tiene Santana. Entonces, al pasar lo que quieren es terminar la guerra porque la guerra es muy costosa. Imagínense cuánto les cuesta traer a más de 24,000 soldados. En México se tiene calculado que solo eran 6,000. Entonces, imagínense cómo nos iba a ir en esa guerra. Aparte, sin armas, aparte no bien formados, ¿no? Entonces era, no, pero espérate, ahorita nomás es Estados Unidos, después vamos a tener otra guerra donde van a venir, ¿se acuerdan quiénes se unen para venir contra México? Francia, Inglaterra, España, ¿no? Y también invitan a Estados Unidos, pero bueno, no se pierdan esa clase para que vean que... Entonces ahorita son los Estados Unidos, pero entonces que no quieren invertir tanto en esa guerra. Entonces dicen, bueno, con Santana seguramente vamos a llegar a un arreglo y se va a terminar rápido la guerra. Por eso es que lo dejan pasar. Pero eso sirvió para que dijeran, es un traidor Santana, porque ya se puso de acuerdo con los estadounidenses, ¿no? Pero no fue así. ¿Por qué? Porque también es otra característica de Santana, como hemos visto. Santana se comprometía y prometía todo, ¿no? Sí, yo llego como federalista, liberal, y voy a cambiar, y a la mera hora, si no le convenía, se cambiaba. Lo mismo, o sea, Santana no le costaba prometer nada, porque él cambiaba de opinión, ¿sí? Era muy pragmático en ese sentido. Entonces empiezan a proteger, empiezan realmente a llegar y avanzar por México. La intención es llegar a la Ciudad de México, ¿sí? Entonces, es una guerra violenta, muy destructiva, y ganan en Molino del Rey, ganan en Churubusco, ya pasan por Puebla, también ahí derrotan al ejército. Y lo emblemático de esta guerra, ¿cuál es? ¿Qué derrota es la que es emblemática de esta guerra con Estados Unidos? Pues la del castillo de Chapultepec. Esa es la guerra, ¿ya? ¿Qué nos cuenta la historia del castillo? Cuando llegan al castillo, ¿qué es el castillo? Ajá. Sí. Ajá. Y bueno, entre los mismos historiadores, ¿a poco no te lo contaron en la escuela? Eso siempre lo cuentan, ¿no? Los actos heroicos. O sea, sí, pero no sé qué guerra. Es en esta guerra, ¿sí? En la de Estados Unidos en el 46. ¿Sí? ¿Sí ganaron los niños? A ver, ahorita vamos a eso. Ese castillo había sido construido antes porque era la casa de reposo de los virreyes. ¿Cuál es el problema de esa casa? O sea, no está construida como una fortificación. Entonces, tiene acceso por todos lados. ¿Sí? ¿La conocen? Sí, es muy bonito el castillo, ¿no? Bueno, entonces tiene acceso por todos lados, entonces, pues para los estadounidenses, pues fue muy fácil llegar y derrotar, ¿no? Ahí había niños que también eran de 12 a 20 años, los que estaban ahí. De acuerdo a las crónicas que se encuentran sobre esa época, se les dijeron a todos que se fueran porque pues, la guerra estaba perdida. Ya Santana, en esas fechas, ya se había retirado, ¿sí? Porque ya vieron que no tenían realmente nada que hacer, ¿no? Porque era un ejército muy superior en número, pero también en el equipo que llevaba. Entonces ya no había realmente que proteger, les dijeron que se fueran y se quedaron.
no saben si realmente se quedaron porque tuvieron miedo y dijeron pues, no, o fue ingenuidad, o realmente fue un acto heroico. ¿Por qué? Y esa es otra de las preguntas que se plantearon en el debate, si realmente ya había esta idea del patriotismo, de defender la tierra. Y lo que algunos historiadores señalan es que sí, ya empieza a ver por qué, por todas estas invasiones que hemos tenido, la gente empieza a molestarse de que otros países vengan a invadirnos. Es más, en la batalla del Castillo, ya no hay ejército. ¿Y saben quién está peleando? La gente, los pobladores. Entonces creo que esa es una parte de la historia que no se ha reconocido a la gente de defender su territorio, sus tierras, ¿no? Por eso es que sí se puede hablar de que empieza a construirse ya esa idea de defender a la patria, ¿no? Y bueno, que si se aventó o no, eso sí, lo voy a checar, ya no me acuerdo porque muchos criticaron en que se construyó ese mito del aventarse para defender a la bandera y otros dicen, no, pues se aventó de terror, ¿no? Pues, ¿qué hacía ante el ejército? Pero bueno, Patricia Galeana, que es la mejor historiadora sobre esta época, dice que no deberíamos enseñar lo que hicieron estos niños, ¿no? Porque, pues si lo hicieron, ya sea por ingenuidad o por valor, pues fue heroico el haberse quedado a enfrentar a un ejército, ¿no? O sea, hay que ponernos en los zapatos de ellos, ¿no? Bueno, entonces, pues ya toman el castillo de Chapultepec y de ahí se van ¿a dónde? Ay, no tengo, sí. Y el 16 de septiembre de 1847 toman el Palacio Nacional y ahí se iza por primera vez la bandera estadounidense, ¿no? Que pues, es el mero centro, es el poder, ¿no? ¿Perdón, Melissa? Sí. Entonces, pero bueno, antes de que pudieran izar la primera bandera, dicen que sí, pudieron matar al militar estadounidense que trató de poner la primera, pero pues después de poner la bandera, bueno, que alguien le tiró y todos supieron de dónde venía el tiro y masacraron a la persona que mató al soldado, ¿no? Pero esto también como emblema de que no se permitía, a pesar de que se veía perdida la guerra, seguía la resistencia, ¿no? Se seguía peleando por defender el territorio mexicano. Y bueno, vemos en esta pintura, ¿no? Se puede ver pues ya al ejército estadounidense tomando el Palacio Nacional. Y entonces, así perdemos la guerra con Estados Unidos. ¿Sí? Con esto, en el 48 se firma el Tratado Guadalupe Hidalgo. Entonces, ¿qué es el Tratado Guadalupe Hidalgo? La cesión de qué territorios. Es de los territorios que estábamos viendo, de la Alta California y de qué? Y Nuevo México. O sea, ya perdimos más de la mitad del territorio. 51% del territorio se quedan los estadounidenses en esa guerra. ¿Sí? Se paga una indemnización. O sea, ahí Santana está realmente muy molesto, está... No, pero no fue el dinero para él, sino que fue un dinero, una indemnización que se da al gobierno, ¿no? Entonces, pero él se siente aún frustrado porque no logró defender el territorio. ¿Sí? Entonces ahí, esto pasa en el 48. Luego tenemos otros, o sea, Estados Unidos, ¿cómo creen que se sienten ya al tener todo este territorio que está ganando? Y vemos el mapa, ¿no? Ya todo esto tiene, ¿no? ¿Qué le interesa ahora? Pues ahora quiere Baja California y quiere los estados fronterizos. Pero a alguien se le ocurre, pues ¿para qué nos vamos por los estados fronterizos? Vámonos por todo el país. O sea, imagínense, yo estaba envalentonado,
¿no? Pero hubo alguien, y siempre se me olvida su nombre, creo que lo metí acá para que no se me olvidara. En la clase pasada le dije, que les contara este chisme. Calhoun, él señaló cuando se discutía que venir por México, decían no, nada más el norte, porque el centro está poblado de mexicanos. Y los mexicanos ya son una mezcla de razas que es aberrante, que es perversa, que es mala, o sea, ya no predominan los blancos. O sea, no, o sea, ¿cómo con mexicanos? O sea, vean la discriminación, eso que no vinieron por todo el país. Estos nada más querían el norte, ¿no? Y Baja California. Bueno, entonces, quieren iniciar otra guerra de nuevo, proponen comprar la Mesilla, que es esta zona. ¿Por qué les interesa sobre todo la Mesilla? Para hacer un tren, porque pasar un tren porque les estorbaban las rocallosas que están por esta área que es difícil construir. Entonces pasar por esta zona para tener también camino hacia el Océano Pacífico. ¿Qué pasa? Que Santana decide venderlo, ¿para qué? Para detener la expansión, para no dar pretexto a que dijeran, no quiere nada, pues ahora no vamos por la Mesilla, vamos también por los 6 ciudades fronterizas, ¿no? Y con eso se logró, porque se quedaron con la Mesilla, ¿no? Se pagó una indemnización, pero ya no hubo guerra ni hubo expansión. Entonces, por eso se perdió en el 53 esa otra parte, ¿no? Bueno, ¿y qué sucede después? Entonces aquí tenemos en este mapito, bueno, en este cuadrito, la pérdida, ¿no? De todo el territorio. ¿Qué pasa? Bueno, esto ya vimos. Entonces, bueno, aquí fue cómo se fueron desarrollando la guerra con Estados Unidos, cómo fueron avanzando, ¿no? Bueno, entonces el Tratado Guadalupe Hidalgo, esto fue lo que se firmó. Ay, perdón. El río Bravo ya queda como frontera con Estados Unidos. El territorio de Nuevo México se pagó 5 millones de pesos y la Alta California por 15 millones de pesos. Pero con esto, bueno, también se evita ceder Sonora, Baja California y Chihuahua. Y bueno, quedamos reducidos a la mitad del territorio, como les había comentado. Para colmo, la situación política seguía muy mal. ¿Por qué? Porque había estados que se querían separar, como Yucatán, y empieza lo que ustedes seguramente vieron, que es la guerra de castas, ¿no? En Yucatán. Y bueno, las haciendas tienen una baja producción agrícola. Y en el 53, bueno, después de la pérdida de la Mesilla, le ofrecen a Santana nuevamente regresar. Santana regresa. Pero ¿qué pasa? ¿Quién nos puede contar cómo son los últimos años de Santana? Se va y vuelve y ella estaba, pero después de 2 años se muere ciego, olvidado, y ya. Sí, él muere muy pobre, ¿no? Y enfermo. Después de bueno, que ustedes ya vieron en la clase pasada, que en los últimos años sobre todo creció mucho la corrupción, el tráfico de influencias, el contrabando, ¿no? Y eso afectó al país. También, bueno, esta es la Mesilla, ahí está la Mesilla, los tratados. Entonces, bueno, hay una crisis económica
económica en el país, hay un gran descontento, ¿no? Y bueno, están muchos caudillos, empiezan a salir caudillos pues a luchar por el poder para ver qué forma de gobierno es ahora la que vamos a tener. Esta es una caricatura de la época, ¿no? Donde vean, aquí se ve una crítica, ¿no? Él dice, las contribuciones que todos pagamos, a todos nos han reducido a la miseria y todo está en manga de clavo, ¿no? El Estado devorando todo, las distintas, lo que ha pasado, el federalismo, el centralismo, vean a la nobleza con cara como de zorros, ¿no? Y bueno, la crítica también a la mayor parte de la población trabajando pesado. Solo quisiera comentarles que, bueno, se criticó por estas medidas excesivas para cobrar impuestos, como el cobro de impuestos a ventanas, impuestos a los perros. ¿Y saben qué país en el mundo cobra impuesto por tener perros actualmente? No. Alemania. Si ustedes quieren tener, se van a vivir a Alemania y quieren tener un perro, cobran impuestos. ¿Pero qué creen? La gente está conforme con ese tipo de impuestos. ¿Por qué? Porque en la calle no hay ningún perro abandonado. Esos impuestos se van para rescatar y salvar y educar para que la gente sea responsable con los perros. Está bien, ¿no? Entonces, ¿cómo a veces hay impuestos que nos pueden parecer ridículos? No, bueno, son todavía actuales. Claro que en esa época no se hizo eso, ¿no? Pobres de los perros, pero bueno, nada más para tener el antecedente. No sé si tengan alguna duda, que haya cambiado su percepción de Santana. Y bueno, yo espero que ya quede claro cómo se dio este proceso, cómo fuimos perdiendo el territorio, ¿no? Y bueno, si tienen más dudas, hay material muy bonito de historiadores que han estudiado muy bien este periodo. ¿Tienen alguna duda, chicas? ¿Sí, Verónica? Y bueno, también está en un video que encontré hablar sobre un libro que se llama Santana, Héroe Villano. Ajá. Y de ahí saca la información del video. Entonces, en el Tratado de Guadalupe dicen que Santana realmente no tuvo nada. Ajá. No estuvo cuando se hizo el tratado, Ajá. sino que el presidente era Manuel de la Peña. Ajá. Y que era un liberal que realmente fue el que hicimos para que se acabara el conflicto. Y de acuerdo ahí dicen que realmente culparon a Santana de esto, y no vieron que era Manuel de la Peña. Cuando Santana se entera de esto, intenta entrar por Oaxaca para ir italiano, pero dicen ahí que Benito le prohíbe el entrar. Benito Juárez. Ajá. Entonces, ahí sí ya tengo dudas, porque si busca información en internet, siempre ponen que fue Santana. Ajá. De hecho, fue uno de los mitos que ayer en el debate estábamos haciendo, que era un mito que pues fueron a Santana, porque en eso del tratado, y creo que en otro que ya no me acuerdo bien cómo se llamaba, él estaba encarcelado. Ajá, bueno, yo fui encarcelado en el tratado de verdad. Ajá. Pero desde y igual el Benito Juárez es el que le decía igual, como que lo manipulaba entre comillas, para que él fuera el que tomara. Pero a ver, aquí la pregunta sería, ¿es responsabilidad de un solo hombre la pérdida de territorio? No, porque hubo pues, varios hombres. Realmente, pues, o sea, le echan toda la culpa a Santana, porque él era el que estaba ahí gobernando, pero, y él era supuestamente responsable de todo. Sí. Pero, pues, Si vemos, son una serie de factores, es la ambición imperialista, ¿no? La riqueza que tiene Estados Unidos, ¿no? Porque pues, ya tiene esa visión de ser un gran imperio. Y con esto, con la pérdida de estos territorios, lo que pasa es que Estados Unidos ya se forma como un país poderoso.
que tiene el control y es la cabeza de toda América, ¿no? Cuando el proyecto era que México fuera, como lo quería hacer Lucas Alamar, ¿sí? Entonces, sí, no puede ser la causa de solo el hombre y de quien haya firmado los tratados. Imagínate si no iban a firmar los tratados, bueno, vimos las causas de cada uno, si no se vieron obligados a hacerlo, ¿no? Gracias, Verónica, por la observación. Entonces, sí, como vemos, son procesos complejos y que nos ayudan a pensar, todavía más en grande, ¿no? Sobre esto que sucedió. Bueno, pues, chicas, vamos a iniciar con el siguiente tema, que también es bien bonito, ¿no? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Centralistas y federalistas están peleando. Ahorita van a agarrar más impulso los liberales y conservadores, para que quede, ahora que se culpa tanto a los conservadores, puedan ustedes ya ver bien, bueno, que ya veamos cuáles son las características de estas corrientes, veamos y hagan una crítica si este gobierno es liberal, pues conservador, ¿no? Bueno, y aquí, a ver, se atacan a todos los gobiernos, porque yo soy de la idea de que a los gobiernos hay que criticarlos, no hay que aplaudirlos, ¿no? Pues porque para eso ganan y ganan muy bien, ¿no? Bueno, chicas, que tengan, no sé si alguien más tenga alguna duda de las que están allá. Porque llegaron a un acuerdo, porque a final de cuentas se molestaron con el sistema centralista y después cambió a federalismo y entonces aceptó quedarse, ¿no? Pero Estados Unidos estaba apoyando para que Yucatán se separara, le convenía, imagínate, quedar Yucatán, si lo piensan como también su ubicación estratégica, está muy cerca. Entonces les convenía también, ¿no? Bueno, hasta luego, chicas, que tengan buen día.